Muy buenas noches a todos. Les deseamos la mejor de las noches en esta Fundación Poniatowska. Ahorita arreglo el audio. Melody, ¿subes tantito el audio? Súbele los… Bueno. Pues ahora sí, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta fundación, la Fundación Elena Poniatowska Amor, que es casa de todas, todos y todes. Entonces, bienvenidos. Y hoy tenemos el honor de presentar un libro que ya tenemos muchas ganas de presentar, que estábamos muy entusiasmados por tenerlo aquí con nosotros y por fin lo logramos. Tenemos hoy la presentación de este libro, La Revolución del Orgullo, del autor Roberto González Villarreal. Y esta noche nos van a acompañar Manolo Arellano y Braulio Peralta, a quien les agradecemos muchísimo acompañarnos. Y pues bienvenidos todos y pues damos comienzo con esta presentación. Sin más, los dejo con nuestros invitados. Es, no quise escribir un texto, quise versar el libro de Roberto González Villarreal, La Revolución del Orgullo, porque es múltiple, diversa, extensísima la información que hay aquí, los documentos que hay aquí, los archivos que hay aquí y ciertas tendencias políticas de las cuales yo no entiendo mucho del todo, aunque sí comparto desde luego la visión política de Roberto, del movimiento, de la lucha que abre Roberto en 1971 y cierra entre 1984 y 1985. Está muy circunscrita a la historia, a lo que son los movimientos, que no necesariamente son los grupos. Él hace una división muy importante entre lo que es el movimiento y lo que son los grupos. Yo tomé algunos apuntes, pero no los voy a leer, no los quiero leer, pero sí les quiero leer lo que Roberto escribió en la página 28, en su introducción, y que me parece como buen principio para entendernos los que estamos aquí presentes, que me da muchísimo gusto ver algunos rostros que hacía rato que no veía. Especialmente me da gusto ver a Luis Terán, porque Luis era un agente muy importante del grupo Sexpol. Él es un crítico de cine, era un gran especialista y llegó a dar varias conferencias dentro del grupo Sexpol cuando organizábamos las semanas culturales, pues en los años de la calle de Ezequiel Montes. La primera formulación de la estrategia liberadora es emotiva y sentimental. El grito y el ahogo. El no más, basta compartido. La segunda es corporal. No solo las emociones que detonan sentipensamientos, sino los impulsos físicos, las respuestas, las reacciones de manos, piernas y vísceras, las cuerdas vocales en tensión, las lágrimas y los gritos, defenderse y pelear, romperlo todo con la expresividad a flor de piel, los contraataques y las diversas formas locales de la exasperación, mandar a la verga todo, que se vayan a la chingada, estar hartas hasta la madre, agarrarnos a putazos. Esta lectura que para mí es muy vital es lo que era el movimiento, porque todos éramos muy jóvenes, y digo todos porque me tocó participar. No quiero presumir, pero soy fundador.
Es enormemente gratificante este libro imagínense que nos tardamos 50 años para que se escribiera la historia del movimiento de homosexual, lésbico en México, cuando pues, en los 70s decíamos lésbico y homosexual y que hoy quién sabe cuántas pinches letras llevamos, ¿no? Y nos hemos perdido en un abecedario para todos encontrar nuestro género. Yo diría que nuestro estilo, pero bueno, nuestro género. A mí lo que me importa hablar en este libro es que dentro de este libro hay un área que a mí me importa mucho, que yo creo que es lo que le importaba al grupo Sexpol. El grupo Sexpol existía desde los años 70, 71, 72, ya andaba metido en el Frente de Liberación Homosexual que creó Nancy Cárdenas en esos años, ya andaba metido en las calles en la calle de Mártires de la Conquista, muy cerca de aquí, cuando Juan Jacobo y Rafael Manrique organizaron y llamaron a la gente, y Armando Sariñana y yo con dificultades nos dejó entrar porque éramos casi menores de edad. Era muy estricto en eso, y hay que decir que era muy importante el tema de la edad, porque los años eran años de represión. Siempre se nos olvida que aquella época fue una época jodida, donde venía el halconazo, venía el 68, y en 71, cuando uno de los miembros del Frente de Liberación que comandaba Nancy Cárdenas fue corrido de Sears Roebuck de México. Yo digo que ese es nuestro Stonewall, es mi forma de ver que allí surgió algo porque salimos a reclamar a Sears Roebuck que habían corrido a una persona por joto. Sexpol es una organización que quiso ver todo con una perspectiva sexopolítica, sin duda, pero para mi gusto y mi forma de ver la historia del movimiento, como un fenómeno sociocultural. Tenía muchas dudas sobre el libro, le hablé en 2 momentos a Roberto para preguntarle el enfoque. Yo lo había acusado de que el libro tenía un toque trotskista y me rectificó inmediatamente y me mandó al cuerno y me dijo no, tiene un enfoque entre Marx y Michel Foucault, y son las canteras históricas de las que habla justamente Foucault. Creo que sí, pero cualquiera que quiera escribir la historia sociocultural del movimiento homosexual va a tener que consultar este libro de una forma muy, muy relevante. ¿Por qué? Porque le había dicho a Roberto en esa conversación, Roberto, yo lo que creo es que el movimiento suscitó a la par una producción literaria, pictórica, dancística, de canto y de teatro, que de los años 70 para acá, hoy podemos llegar, por ejemplo, a personajes de la vida pública cultural como un cuate que no conozco, que se llama Jovaín Vázquez Bailón, y que escribió una novela, una sátira regocijante, una invención que se llama La Travestiada, que son los jotos que estuvieron en la fiesta de los 41, pero que no eran ni ricos ni de la burguesía porfirista y que terminaron en Yucatán
en trabajos forzados. Y él hace la venganza de los 41. No voy a contar la novela, pero eso es lo que produce la historia de los 41 en 1901 y saltamos a 2026, 2025 con los relatos de Fernando Yacamán. Y atrás, Luis Zapata, y atrás José Joaquín Blanco, y atrás Carlos Monsiváis, y atrás todo lo que una estela, a mi juicio, que se va decantando y que se va quedando, y que a la vez siempre he criticado muchísimo a quienes aplauden todo y no critican nada y creen que son críticos. Y digo esto porque en el mundo somos muy dados a aplaudir todo lo que producimos en el movimiento LGBT. Y yo creo que muy pocas cosas se quedan, muy pocas cosas crecen en el tiempo y dan otro auge, otro momento, otra trascendencia, que es lo que la cultura en sí misma hace que germine de muchas maneras. Para mí eso es lo más importante de este libro. Para mí no es importante la forma como el historiador ve cómo se fundó el Frente, cómo se fundó el FAR, cómo se fundó Lambda, cómo se fundó ICABET, cómo se fundó todos estos grupos. No que no sea importante. Para mí, lo relevante es lo que deja la estela de pensamiento que hace que vislumbre que hoy estemos aquí a puertas abiertas hablando de un tema del que antes todo era puerta cerrada. Yo tengo más preguntas a Roberto sobre el libro que posibles respuestas o lo que yo les pueda decir. Y esto es lo que yo me atrevo a empezar y terminar. Muchas gracias. Buenas noches, gracias por la confianza para compartir contigo y con Braulio este espacio. A diferencia de Braulio, a quien quiero mucho y que conozco también desde los 80s, igual que a Roberto, aunque soy una generación menor, pero tampoco estoy tan chiquito, a mí me gusta dejar por escrito lo que voy a compartir. Desde mi perspectiva, este libro es para, una vez que se lee, para reinterpretar las cosas, ¿no? Para apropiárnoslas con más evidencia, no solo con lo que hemos imaginado, con lo que hemos leído. Entonces traigo un texto, ahí les va. El último sábado de junio, es decir, la próxima semana, va a realizarse aquí en la Ciudad de México otra marcha del orgullo en la que confluyen de forma masiva poblaciones del acrónimo LGBTIQ+. Después de haber leído La Revolución del Orgullo de Roberto González Villarreal, tengo fundamentos para asumir, como lo hace él, que no está vinculada al movimiento de liberación homosexual de los años 70. Para dimensionar este descarte, hay que hacer algunas anotaciones sobre la marcha del sábado 27 de junio. Se trata de un acontecimiento festivo, lleno de pasión y mucha adrenalina, que genera una atmósfera lúdica. Acuden lesbianas, homosexuales, bisexuales, personas trans, intersexuales, no binarias y queer. Van solas, en pareja, en grupo o en familia.
También llega población heterosexual solidaria, en la que se cuelan boyeristas y morbosos. En este desfile participan camiones y carros alegóricos, abundan los atuendos exóticos, la música para bailar y go-go dancers, además de influencers, así como unidades que promueven productos o servicios de empresas autodefinidas gay-friendly. En esta marcha caben partidos políticos con agenda de diversidad sexual, además de cantantes y actrices de la farándula. En el acto final se corona una reina, casi siempre una estrella de televisión. La televisión hace coberturas en directo, también denominado Pride. Este evento se despliega desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo, paraliza el tráfico, se arremolinan los vendedores ambulantes y los bares y discotecas organizan fiestas nocturnas bajo la expresión afirmativa que genera el término orgullo. La marcha de la próxima semana, una parte del contingente solo llegará a la explanada del Palacio de Bellas Artes y otra parte, impulsada por líderes comunitarios convencidos de que la movilización debe llegar a la Plaza de la Constitución, intentará mezclarse con los aficionados al fútbol de las actividades del FIFA Fan Fest. La Avenida Reforma volverá a transformarse en una enorme pista de baile. Mucha gente va a participar. El año pasado se calculó una concentración de 800,000 asistentes. Sin embargo, la marcha no es homogénea. También se manifiestan las voces de quienes no se sienten representados en ella, pero reivindican su derecho a participar, a pesar de que un agujero negro engulla sus razones. El orgullo va por delante y a todo lo que da. No hay lugar para quejas ni para disidencias. ¿Cómo se llegó a esto? ¿Por qué proliferan las marchas del orgullo en infinidad de ciudades de la República? La narrativa de los últimos 25 años ha hecho creer que este formidable despliegue comunitario es la continuidad de activismos que les abrieron puertas. Se asegura que todo inició con el movimiento de liberación homosexual, organizador de la primera marcha del orgullo en 1979, pero no es cierto. La investigación de Roberto González Villarreal ofrece información y evidencia suficiente para demostrarlo. Entonces, ¿quién les abrió puerta? Este es tema de otro libro que todavía no se escribe, pero podemos señalar como hipótesis que si algo ha permitido el crecimiento y las características de la marcha del orgullo, es el proceso silencioso de acoplamiento de la agenda LGBTIQ+, al modelo económico y financiero de desarrollo que alienta la acumulación de capital y la explotación de forma abierta o simulada de la población, incluidos gays, lesbianas y personas trans. Aunque no sea un propósito deliberado, la actual agenda LGBTIQ+, avala la generación de mercados dirigidos a la diversidad sexual y no se cuestiona por qué las sexualidades disidentes, particularmente la gay, recibe trato de mercancía. Además, esta agenda valida el sistema de enajenación identitaria que transformó la bandera del arco iris en estandarte de consumo y que, por si fuera poco, está vinculada a los algoritmos que fomentan la lectura de un mundo feliz para la diversidad sexual, dentro de una matrix previamente diseñada con escenografías digitales. La Marcha del Orgullo no solo no hereda las luchas del MLH, del Movimiento de Liberación Homosexual, por el contrario, forma parte del dispositivo opresor de la homosexualidad y en general de la sociedad. En otras palabras, le lava el rostro. Debido a que este libro se ocupa de la historia del movimiento de liberación homosexual, es necesario identificar su contexto. Hay que tomar en cuenta que no había paz social. La opinión pública había retenido en el imaginario social las represiones estudiantiles de 1968
y de 1971. Esos años el gobierno también enfrentó militarmente a diferentes grupos guerrilleros. Las revueltas estaban prohibidas y no ser heterosexual era un desafío para el sistema. Por eso González Villarreal señala la relevancia de identificar en qué momento algunos homosexuales y lesbianas pasaron de la sobrevivencia de un régimen de terror a la resistencia y a la creación de modos emergentes de vida personal y alternativa. Integrado por organizaciones de gays y lesbianas, en palabras de González Villarreal, el movimiento de liberación homosexual es, cito, un conjunto fluido y heterogéneo de acciones que cuestionan, minan o destruyen los valores, actitudes, comportamientos, saberes, prácticas, modos de subjetivación e instituciones de opresión homosexual. Cierro la cita. Difícilmente podría ser de otro modo. Para González Villarreal es complicado identificar qué activó la insubordinación homosexual y lésbica, pero sugiere que esta pudo ser motivada por incidentes imperceptibles, casi insignificantes, que más tarde se ensamblarían en una línea de tiempo. Quizá, agrega, eso ocurrió en 1971, cuando un grupo de homosexuales planteó protestar por el despido de un trabajador en una tienda Sears a causa de su preferencia sexual. Quizá fue eso o quizá muchas otras cosas. Lo cierto es que ese mismo año se formó el llamado Frente de Liberación Homosexual de México, que pugnaba por eliminar la discriminación, por rechazar la patologización hacia las personas atraídas por otras de su mismo sexo, el cese de la persecución policíaca y detener el despido de empleados en función de sus preferencias sexuales. Dicho frente se disolvió 2 años después. No se sabe cuándo algo va a empezar, dice González Villarreal, ni tampoco cuándo los flujos moleculares se transforman en uniones interpersonales. Aquí me detengo porque el que use referencias cuánticas me encanta, ¿no? Pero bueno, siguiendo al autor, es muy posible que hiciera falta una o varios acontecimientos para entender que la asfixia no era individual, sino colectiva. Durante los años 70 se fueron creando esas condiciones a través de desplegados, cartas públicas y otras expresiones de inconformidad que González Villarreal incluye en su libro. En ese caldo de cultivo se crearon organizaciones de un activismo emergente radical, dispuesto a llevar la protesta al espacio público junto a otros movimientos sociales, particularmente el feminismo, ámbito en el que las lesbianas ya habían asumido planteamientos de liberación que fueron basamento del movimiento. En la Revolución del Orgullo, González Villarreal presenta la revisión exhaustiva de los elementos, contextos, circunstancias y discursos que derivaron en el movimiento de liberación homosexual, así como en su disolución. Esa historia quedó escrita, pero estaba dispersa. Roberto revisó las fuentes que contienen archivos y otros documentos relacionados con la configuración de las organizaciones que formaron la plataforma del movimiento. Además, incluyó la revisión de novelas, ensayos, cuentos, películas, obras de teatro y música temática que contribuyeron en esos años a la formación de preceptos y afectos relacionados con la diversidad sexual. La literatura testimonial y las llamadas fuentes secundarias como libros, tesis, artículos, ponencias y textos de opinión también recibieron atención por parte del autor. Con frecuencia se hace alusión a 3 grupos fundantes del MLH, el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, el Grupo Lambda de Liberación Homosexual y hoy CABET. Gómez Villarreal, investigador al fin y al cabo, encontró otras asociaciones y expresiones comunitarias que necesitan incluirse para comprender mejor este proceso, porque no todos se sumaron a la dinámica del movimiento que se dispuso cambiar de régimen político y con ello golpear al capitalismo como eje del desarrollo, una verdadera utopía encendida por casi 15 años.
En el libro que estamos comentando se pueden conocer los motivos de esta desintegración. El MLH se extinguió, pero abrió rutas de visibilidad a lesbianas y homosexuales, a la lucha frontal contra la homofobia y a la ocupación del espacio público. Es muy importante precisar que el LMH no se centró en organizar la Marcha del Orgullo de 1979, ni las subsiguientes. Las calles se tomaron como consecuencia de objetivos más amplios. González Villarreal buscó y encontró registro de diversas actividades que revelan capacidad de organización, definición de propósitos, impulso de alianzas y estrategias de visibilidad, así como de protestas en mítines y plantones. Este movimiento denunció con precisión la represión sufrida. El autor identifica la formación política de sus dirigentes, muchos con estudios universitarios, situada al lado izquierdo del espectro político, con una ideología radical y por ello cuestionadores del conservadurismo y sexismo de la propia izquierda. ¿Quién podría objetar que se sumaran al Comité Nacional contra la Represión, en la que participaron otras poblaciones también reprimidas por el Estado mexicano? De hecho, algunos integrantes del MLH se vincularon al Partido Revolucionario de los Trabajadores, del cual fueron candidatos a diputados en 1982. Fue un movimiento que interpeló al poder, lo desafió, lo emplazó, lo retó. Sin embargo, a pesar del avance alcanzado, el movimiento enfrentó un desafío mayor a la opresión: conciliar diferencias internas, definir prioridades compartidas y tratar la insolvencia financiera. El MLH descansaba en los argumentos, el coraje, la energía, las voces y las miradas valiosas de valiosas mujeres y hombres, pero parece que esos niveles de sensibilidad e inteligencia difícilmente concitan acuerdos. Bueno, les invito a leer este libro para conocer los detalles. A medio siglo de distancia, los sueños libertarios del movimiento hoy se pueden considerar irrealizables, debido al tamaño del adversario que quisieron enfrentar. El dispositivo opresor es un todo que no solo incluye a la familia, las religiones, los cuerpos policíacos, los entornos laborales, la psiquiatría y la prensa. También tiene tentáculos en el aparato de Estado y en las reglas con las que opera el desarrollo económico de acumulación de capital. El MLH abrió una puerta al activismo, pero no la cerró. Eso es importante señalarlo. A mediados de la década de los años 80, por esa puerta cruzaron muchas expresiones de la diversidad sexual y siguieron caminos en los que hubo nuevos consensos y disensos. Numerosos integrantes de las organizaciones que dieron cuerpo y sustento al movimiento, desaparecidas estas, formaron nuevas organizaciones para seguir enfrentando la opresión y también un adversario devastador, el SIDA. Pero estos son capítulos de otra historia. Coincido con Roberto que la epidemia tampoco fue razón para la disolución del movimiento. Es importante subrayarlo. La lucha de este movimiento fue contra una opresión que no ha cambiado de lenguaje, pero no ha desaparecido. Actualmente y de forma visible, los colectivos LGBTIQ+, enfrentan de forma abierta el odio de la cultura heteropatriarcal, pero encaran silenciosamente y de forma individual el agobio que afecta al resto de la sociedad cuando no hay trabajo estable, ni mucho menos poder adquisitivo, tasas impagables de crédito, inflación dinámica, afectación a su seguridad individual, temor al crimen organizado y saturación de servicios públicos. La actual agenda LGBTIQ+, no obstante, podría desde su enorme visibilidad y las reformas alcanzadas dar un giro y retomar fundamentos del movimiento de liberación homosexual. También podría impulsar acciones decolonizadoras, sobre todo en materia de identidad y expresión de género. Desde dentro del sistema, los colectivos diversos en su género y en su preferencia sexual pueden impulsar formas liberadoras de expresión al margen del consumo y la aspiracionalidad de poseer cuerpos hegemónicos.
La revolución del orgullo es oro molido, es aprendizaje, es enseñanza, es una invitación a reflexionar y fijar posición, porque las poblaciones LGBTIQ+ subsisten dentro de la Matrix, pero como dice Ramón Grossfogel, para motivar la descolonización, en este caso de los referentes capitalistas de la diversidad sexual, hay que mirar dónde están situados epistémica y políticamente los sujetos o protagonistas que hoy mueven y dirigen la agenda LGBTIQ+. Gracias. Bueno, primero hay que agradecer, primero que estén todas, todos, todes por acá. Seguramente hay otras cosas más interesantes que hacer, pero hay un libro que intenta irritar a alguien, cuando menos a nuestras conciencias anteriores, y por eso estamos aquí. También estamos por Tatiana y por la fundación. Tatiana conoció cuando este libro apenas empezaba a escribirse. Yo había terminado el libro de Desaparición Forzada, que es una investigación de otro corte, pero es muy dolorosa, causa muchas dificultades psicosomáticas. Entonces quería alejarme un poco de eso y dije, pues voy a regresar a un movimiento que yo creo que fue bastante exitoso, porque si no, no podríamos estar sencillamente aquí, y haré un recuento de por qué creo que es exitoso después, porque creo que además no solamente es un movimiento, sino un acontecimiento, y un acontecimiento revolucionario. Por eso el título. Entonces, Tatiana me acompañó desde el principio y ahora pues estamos aquí en la Fundación Elena Poniatowska. Por lo tanto, de verdad que le agradezco enormemente, porque es difícil encontrar personas que no tienen ninguna relación más que la amistad y la solidaridad y el amor. O sea, y eso en estos tiempos y en el mundo intelectual y académico no es tan frecuente. Eso es lo primero que quería decir, ¿no? Y lo segundo es que además está mi compañero de 30 años, a quien está dedicado el libro. Entonces, para mí es muy emocionante dedicarle un libro a él, porque para que recordemos que por este movimiento es que podemos amar libremente y además decir quiénes somos orgullosamente. Entonces, me parecía que valía la pena detenernos en este movimiento y sin alejarnos de las desapariciones, sin alejarnos de los problemas políticos, regresar a uno de los grandes movimientos olvidados del siglo XX, que creo que es el movimiento de liberación lésbico-homosexual. Es un movimiento además que tiene poca escritura, que tiene poca historia, que se empezó a escribir muy tarde. Hay pocos libros, hay pocos incluso artículos, hay muchos de prensa, y si me preguntan después les digo qué tiene que ver, por ejemplo, la Fundación y Elena Poniatowska con el movimiento. Son detalles bastante interesantes. Claro, es la pequeña historia, pero la pequeña historia no es solamente una historia aledaña, es una historia que constituye los tejidos de nuestras vidas. Entonces, yo lo que quería era resolver una serie de interrogantes que surgieron cuando hicimos con otros compañeros, que no lo veo por aquí a Carlos, pero con otros compañeros de la Red Mexicana de Estudios de Movimientos Sociales, hicimos un estado de conocimiento del movimiento LGBTI, y yo insistí mucho en que teníamos que partirlo para que una parte fuera del movimiento de liberación homosexual, otra parte fuera del movimiento LGBTI, etcétera, etcétera, y otra parte del movimiento lésbico, porque es muy particular, y otra parte del movimiento trans. Entonces hicimos un estado de conocimiento que combinara esto con Norma Mogrovejo, con Erika, y una de las cosas que más me sorprendió es que empezamos
empezamos a encontrar literatura sobre el tema, más allá de los libros testimoniales, de las novelas, etcétera, que después voy a decir por qué me parece fundamental incorporarlas. Pero encontramos que las primeras tesis, por ejemplo, la de Norma Mogrovejo, es del 95, es decir, chingo de tiempo después del movimiento, ¿no? Y el libro de Norma es del 2000, 2001, ¿no? Después empezaron a haber una serie de artículos, entrevistas de esas que le llaman indexadas, etcétera, que tienen una característica. Normalmente utilizan algunos de los enfoques de la teoría de los movimientos sociales, por ejemplo, el de Jordi, que trata las oportunidades políticas, o, en fin, no voy a decir tantos autores. Otros que tratan el asunto de las identidades o los marcos de referencia, pero siempre aspectos puntuales. Y yo me preguntaba, pero es que claro, es bastante obvio, si yo hago un texto académico tomando como base el enfoque de las oportunidades políticas, ¿cuál va a ser el resultado? Pues que ves el movimiento a partir del enfoque de las oportunidades políticas, o sea, es como obvio, esos son los problemas académicos. Pero, ¿y a poco un movimiento es eso? ¿A poco la clave para entender tantos años, tantos conflictos, tantas batallas, tantas producciones, se encuentran en las oportunidades políticas dependiendo de cómo las interprete? Yo creo que no. Yo creo que un movimiento es mucho más complejo. Y entonces, pues lo primero que había que hacer es, ya saben, mis estudiantes del doctorado, que están por acá, lo primero que hay que hacer es problematizar y hacer una problematización muy densa. Y el primer problema es que tenemos al LGBTI enfrente de nosotros. Y cuando hablamos del movimiento gay, lésbico, la referencia es el LGBTI, no es el movimiento de liberación homosexual. Y además, el LGBTI ya es una suma de identidades, conflictiva y todo, pero eso siempre hay. Eso ni siquiera me preocupa y no lo voy a repetir. El asunto de la conflictividad inmanente de las identidades, sino el problema mayor es qué demonios es un movimiento. Y luego, a partir de eso, pues poner en duda las narrativas del LGBTI, que ahora son narrativas ya gubernamentales, ya no son narrativas nada más de algunos académicos o de algunos escritores, sino son narrativas gubernamentales y mercantiles. Entonces, tomémonos en serio y hagamos una labor de problematización que cuestione esas narrativas desde sus fundamentos, para poder decir, por ejemplo, que no se atrevan a volver a mencionar siquiera que el movimiento de liberación homosexual son los antecedentes del LGBTI, esas historias lineales donde llegas al final y el final es como la neta cósmica, ¿no? Que está en los 800,000 que dijimos y que Claudia vaya y la esperen a la Clara y todo ese tipo de cuestiones, como el final de los tiempos. No es así. Este es un movimiento, si ustedes se fijan, LGBTI, donde reivindica identidades. El MLH era un movimiento que luchaba con un sistema opresivo. Por eso se llamaba de liberación. Si la liberación no es un adjetivo, la liberación es un verbo, sobre todo hay que liberarse, hay que liberarnos. ¿Y ante qué se liberan? ¿O ante qué nos liberamos? Ante un régimen opresivo múltiple, que está en muchos espacios, de muchas formas y que se coordina lateral, jerárquicamente, etcétera. Que se encuentra desde la escuela hasta la familia, desde la cárcel hasta las oficinas gubernamentales, las policías, pero también los psiquiatras, pero también los médicos, pero también nosotros mismos. Entonces, la multiplicidad de espacios y de formas de opresión es lo primero que planteó el movimiento. Y eso no se agota. Me va a regañar mi compañero porque voy a decir cosas, pero bueno. No se agota en banalidades como la visibilidad.
resulta que el objetivo, según la narrativa gubernamental, es visibilidad, visibilidad. Digo, pues si los más visibles somos nosotros, no permanentemente están buscando dónde se nos cae la mano, a quién queremos, cómo vemos al otro compañero. No hay una vigilancia heteronormativa, y aquí es un concepto que unos compañeros inventaron y a mí me gusta mucho. La vigilancia heteronormativa existe en todos lados y necesitan que estemos visibles para poder reprimir mejor, porque eso es la represión. Entonces la visibilidad es inmanente al poder opresivo. ¿Qué hacían los compañeros? Por eso son tan brillantes y tan chingones los que hicieron el movimiento. Empezar a cuestionar desde ahí, desde el lugar del objeto, desde el lugar del sujeto, desde la forma como se refieren a ellos, y en todos lados. Eso es lo extraño y eso es lo que había que investigar. Esta extrañeza de un momento histórico en donde algunos cineastas, bueno, los cineastas no, ellos son bastante fresas. En el libro digo cómo y por qué. En realidad los cineastas de la época del 71, 85 son seguidores del modelo patriarcal, ¿no? Ni siquiera, bueno, no voy a decir, no, señor Spark, nombres, ¿no? Bueno, en el libro están, sí, que así lo compran. Y el editor está contento y podemos hacer libros que no sean, que sean así disruptivos, como Desaparición Forzada y este tipo de libros que no son tan frecuentes, y créanme que en las editoriales no están tan asequibles. En fin, lo que teníamos entonces es un ataque coordinado, pero no planificado inicialmente, a múltiples espacios de opresión. Y entonces tenemos que empezaron a formarse lentamente, y aquí lo dijo muy bien, lo recuperó muy bien Manol, de manera muy heterogénea, dispersa, empezaron a formarse estos pequeños flujos moleculares, así porque se van juntando, está uno por acá, otro por acá, otro por acá, que cuestionan algunos aspectos de la opresión. Y puede ser Nancy Cárdenas en cadena nacional, en 24 horas echándose una bronca, ¿no? O puede ser también la misma Nancy Cárdenas después con una puesta en escena bastante mala, por cierto, Los chicos de la banda, que era horrible, pero en fin, pero concitó los apoyos de muchos actores, ¿no? No son todavía las masas homosexuales que empiezan a tomar en sus manos la historicidad, ni mucho menos. Son pequeños aspectos que luego se van a ir tensando y juntando a partir de reuniones, del asunto de Ezequiel Montes, después de Sexpol, etcétera. Es decir, se va generando, se va conformando un sujeto político, no un sujeto que es apoyado por otros, como los que hacía Monsiváis en sus cartas, en sus desplegados. Los desplegados de Monsiváis y de Luis González de Alba, en fin. Lo que hacían era que sus amigos heterosexuales apoyaban lo que decían, pero no eran homosexuales que decían ya estamos hasta la madre y vamos por ustedes, bola de cabrones. No decían eso. Eso se dijo después. Pero esos elementos son importantes para analizar la constitución de un sujeto político autónomo. Esa es la parte más importante de lo que podríamos llamar la primera etapa. Y luego está cuando salen al público, y salen en aquella marcha, Edgar nos podría contar después, pero salen en la marcha del 26 de junio y sale el FAR. Pero para que saliera el FAR fue necesario que se distanciaran explícitamente de Monsiváis, que les decía que no salieran. Incluso hay un compañero que está el nombre ahí y dice, cuando Monsiváis les dice es que no salgan, ¿por qué? Porque va a pasar estas cosas, compañeros, y este pendejo, ¿por qué va a decir si salimos o no salimos? Es nosotros. Eso es la constitución de un sujeto autónomo. Eso es, porque son ellos los que dicen. Pero además, porque días antes Juan Jacobo se había enfrentado con el Galpón. No sé si ustedes recuerden o si sepan, los muy jóvenes no lo van a recordar. El Galpón es un grupo teatral uruguayo exiliado de izquierda
que hizo una puesta en escena que se llamaba Prohibido Gardel sobre algunos tangos prohibidos por Videla y esos, donde los payasos, los que apoyaban a los torturadores, eran homosexuales. Y entonces el FAR le dice, hijos de la chingada, porque hacen eso. Y es un documento extraordinario. Es quizá el primer documento del movimiento donde empieza criticando a la izquierda. Eso no está en las historias. Eso no está en las historias basadas en las identidades. Eso no está en las historias basadas en los enfoques de las oportunidades políticas. Pero está en la historia. Y como dijo Braulio, podemos pensar la política a partir de canteras históricas. Si no, es una historia académica que solamente la van a calificar los profesores. Entonces nosotros teníamos que ir ahí y vamos encontrando artículos extraordinarios, ¿no? Que son los verdaderos llamamientos a la insurrección, vamos a decirlo así, ¿no? Y después salen a la calle, y después van el 2 de octubre, y después al año siguiente no solamente se enfrentan con la policía, sino van a un encuentro antipsiquiátrico en Cuernavaca, llevan una ponencia donde dicen, ustedes van a hablar por nosotros, no, cabrones, hijos. Y después las lesbianas van, y después van al movimiento feminista y tienen unos documentos que ahí están en el libro, porque es una de las características también que yo quería que tuviera, que es, tienen que estar los documentos, porque lo demás es lo que podemos recordar los viejitos, ¿no? Pero también son recuerdos bien parciales. Entonces, historias orales hay que usarlas, pero no hay que basarse en ellas para hacer un análisis político e histórico. Por eso van a encontrar ustedes muchos documentos que son originales, que encontré en algo que tengo que decir porque si no, no estoy contento, y es que los compañeros de Camena, que es el Centro Académico de la Memoria de Nuestra América, de la UACM, con Beatriz y toda su banda, tienen ahí archivos que han podido digitalizar y han podido integrar de diferentes colecciones. Entonces, gracias a ellos pude acceder a los archivos, pudimos revisarlos y entonces armar una investigación sobre una revolución a partir de sus diferentes momentos históricos. Pero son momentos históricos que no son solamente los del calendario, sino son de los problemas que se van formando y del modo como el movimiento los intenta resolver. ¿Sí? Y vemos cuestiones tan interesantes como es un movimiento, a diferencia del actual, que tejió muchos lazos de solidaridad con movimientos revolucionarios del momento. Las feministas en primer lugar, pero el Frente Nacional contra la Represión en segundo lugar. Si ahí estaban, e íbamos a las marchas y convocábamos a las marchas. Yo siempre cuento que a mí me mandaron al FENDESCAC, porque como soy economista, pues ahí va el economista a hablar de la carestía, ¿no? Pero hablar de la perspectiva de las lesbianas y de los homosexuales, ¿no? Pero también con las revoluciones centroamericanas. Si fuimos hasta Catedral, cuando la muerte ¿cómo se llama? De Romero. Es decir, había una multiplicidad de relaciones, ¿sí?, que permitían encabalgamientos mutuos de las manifestaciones y de las marchas. Y luego, una de las cuestiones más interesantes de este movimiento es que teje relaciones en muchos lados. Y una de ellas, que es bien sorprendente, y es todo lo que dijo Braulio, es cómo al mismo tiempo que salíamos a la calle, al mismo tiempo, ¿sí?, buscábamos las novelas de Luis Zapata. No sé si mucha gente lo sepa, pero El vampiro en la colonia de Roma fue prácticamente publicado al mismo tiempo que la primera marcha en el 79, más o menos, la diferencia son semanas, ¿no? Y resulta que El vampiro vendió miles de ejemplares. Como en una sociedad como esta, que siempre se dice machista y no sé cuántas cosas, se venden 10, 15, 20 mil ejemplares en 2 meses, porque había un público, y ese público es una construcción de la liberación, porque hay lectores que quieren escuchar y quieren, leer
y leerse de otro modo, ¿no? Y entonces uno ve, bueno, en el libro hago una pequeña disección política del vampiro, pero al mismo tiempo de otros libros importantes de la época. Entonces, y había obras de teatro notables, yo me detengo porque es mi favorita, ¿cómo se llama? Las amargas. No, y vámonos viviendo juntos. Maricosas. Sí, Y sin embargo se y mueve. sin embargo se mueve, la vi 7 veces, porque era gozosa. Entonces, ¿por qué era gozosa? Porque era una comunión política con los actores. No era una obra de teatro nada más. Era porque nos veíamos ahí, pero veíamos un después del teatro generaba efectos. Y cuento uno de los efectos, que es uno de los actores fue al Mercado San Juan y ahí el pescadero lo atendió y no le cobró. Y cuando dije, ¿por qué no le he cobrado? Dice, es que joven, gracias a usted me reconcilié con mi hijo. Entonces, los efectos que genera el teatro, como la marcha, son los más interesantes de un movimiento. Porque un movimiento no son nada más las marchas. Un movimiento son los efectos que eso genera en las subjetividades, en las relaciones y en las formas de ver el mundo y nosotros. Lo que algunos dicen, le llaman a eso la disputa por la historicidad, pero también por la subjetivación. Cuando uno ve todo eso, entonces el movimiento tiene que ser otra cosa más que la historia de los grupos, más que la historia de la represión. Es la represión más el teatro, es la represión más los encuentros, es la represión más las teorías que generaban. En el libro también trato el asunto teórico. Resulta que un movimiento no solamente va a la calle, ay, me salió lo norteño, ¿verdad? No solamente va a la calle, crea conceptos. Y las compañeras lesbianas, por ejemplo, en 1977 ya habían recuperado el feminismo marxista y lo estaban aplicando acá. O sea, estamos hablando de un momento complejo, vivo, gozoso y que generó muchos afectos, muchas formas nuevas de ver las cosas. Trato el asunto de la famosa fotografía, pero la fotografía es una cosa bien interesante, lo de Cristeto y otros, es una cosa tremendamente interesante. Desde el punto de vista político, el modo como se enfoca y cómo se construye y cómo se genera el campo, etcétera, es lo que define la liberación. Y en poesía, pues ni les cuento de Bojorquez y toda esta banda. Ya no tenemos nada que ver con aquellos que escriben con puras alegorías y metáforas oscuras. No, aquí los tipos son peneadictos. Entonces, y lo dicen y no les da vergüenza. Y esa es la política en la poesía. Por eso yo no estoy de acuerdo con los que dicen que hay un acompañamiento de las artes y la cultura, los movimientos. No, no es por aquí, por acá, es porque son lo mismo, nomás que expresándose de manera distinta y en diferentes espacios. Por eso creo que a pesar de que el movimiento se acabó, la revolución no se acabó, porque por eso estamos acá, porque por eso se generó una subjetivación gay, aunque después empezaron a pervertirla con las identidades y esas cosas raras, pero es una subjetividad en la que ya no se pide permiso para nada y ya se es orgulloso de sus preferencias, de sus afectos, de sus amores, etcétera, etcétera. Eso es lo que quise escribir y veremos si se pudo conseguir o no una vez que ustedes lo lean. Muchas gracias. Parece que me dice que si alguien tiene una pregunta o algo, quiere comentar algo, y si no, nos vamos a la cantina. Vámonos. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer sobre el libro?
Hola, buenas tardes, soy Ana Tamayo. Me quedó muy claro el concepto que tienen como movimiento de liberación homosexual. Se me hace algo muy limpio, muy transparente, porque como justo usted lo estaba diciendo, lo han mal formado, ¿no? Yo creo que la sexualidad de cada persona es personal y se debe de respetar, pero ¿cómo podría decirlo? Las exhibiciones que últimamente se ven, creo que ahí es donde es la malformación. No sé cómo lo podría yo transmitir de esa manera, pero bueno, lo externo. Y muchas felicidades por el libro, porque es algo que me abrió otra perspectiva de lo que anteriormente, digo, bueno, tengo 54 años, no lo había vivido en el 70, pero me quedó muy claro y creo que es algo que la lucha social se sigue haciendo, pero justo se malforma con las juventudes que no tienen bien la información. Gracias. Hola, ¿qué tal? Yo quiero como más el chismecito detrás del libro. ¿Por qué no estamos hablando de que hay editoriales grandes detrás de él para el tema de la distribución? Es decir, ¿por qué no está bajo el sello, alguno de los sellos de Grupo Planeta o de Penguin Random House? Esa es mi primera pregunta. La segunda, ¿de cuánto tiempo estamos hablando que se llevó a cabo esta investigación? Y la tercera es, ¿por qué dejamos fuera los registros iconográficos, las fotografías, imágenes? Sí, adelante la respuesta, por favor. No sé si hay otra. ¿No? ¿No? Yo creo que Manolo dijo muy claramente, a mí me parece que el movimiento terminó en el 85, de hecho Juan Jacobo tiene, otro día hablamos de Juan Jacobo, invítenme a hablar un día de Juan Jacobo, que creo que es un personaje súper interesante, con mil cosas. Yo soy de Lambda, así es que, más bien fui de Lambda, así es que tenemos nuestras diferencias, pero es un personaje muy interesante, porque es el único estratega del movimiento. Cuando digo estratega, utilizo la palabra estratega en su sentido estricto. No se trata solamente de participar en una batalla, sino de ganar una guerra y cómo ganamos la guerra. Y el único que lo veía era Juan Jacobo. Algunos compas, por ejemplo, Max, llegaron muy tarde a eso, pero Juan Jacobo tiene un escrito de 1988, que pueden consultarlo aquí en Camena. De hecho, son dos textos que dice que el movimiento se terminó en 1988. De hecho, así. Se llama así, La Liberación Sexual terminó en 1988. Es un texto muy interesante porque indica que lo que se acabó no es la lucha particular de ciertos grupos que persistieron o se crearon después del movimiento, como Cálamo y Patlatonal y muchos de ellos, pero ya no en la perspectiva de la liberación, sino en una perspectiva distinta de derechos civiles, alejada de la lucha revolucionaria, nada que ver con eso. Entonces, eso es bien interesante, compañera. El horizonte de la liberación es el que se terminó, ¿no? La lucha por derechos iguales a lesbianas y homosexuales, no. Esa continuó y continúa hasta la fecha, porque se agregan nuevas demandas, ¿no? Y se agregan nuevas contradicciones, etcétera. Entonces, Manolo decía muy claro, el problema del LGBTI es que todavía no lo escribimos. ¿Qué pasó del 85 al 97? Es un interregno por ahí, y después a lo que pasa ahorita, no. Yo quise hace unos años escribir una serie de ensayos, que cuando me enojo escribo ensayos, y se llama Foucault no fue a los baños Ecuador. Muchos no saben cuáles son los baños Ecuador, pero pregúntenlo. Y ahí veo un poco en qué derivó ese movimiento revolucionario. Aquí está. Pero estos son ensayos, no es investigación, esto es como producto de la bilis.
¿Cuáles son, cómo los nuevos dirigentes, las nuevas dirigencias, los nuevos grupos empezaron a entrar en la dinámica de la reproducción capitalista y sobre todo en la reconstrucción capitalista de los años 80, que no es una cosa menor? Y se generan nuevos poderes, nuevas formas del poder, donde los viejos liberadores terminaron siendo ensartadísimos en el poder y en la dinámica capitalista. Y por eso vemos lo que vemos hoy día, que es una de las cosas. Pero también porque se generan nuevas contradicciones y nuevas resistencias a los poderes derivados de la liberación, sin duda alguna. O sea, no todo es que está perdido. Pero, por ejemplo, el movimiento trans tiene muchas cosas que decir, los queers tienen muchas cosas que decir, ¿no? Porque cuestionan otras opresiones. Y para mí el tema fundamental siempre sigue siendo la opresión, ¿no? Y las resistencias se dan ante eso. Entonces, por eso me parece que todavía tenemos que escribirlo, pero eso, pues los jóvenes, uno ya está bien viejito, ya que, ¿no? Ahora, lo que tú preguntas, ¿por qué en Terracota o en Pax? Porque primero yo soy muy fiel, ¿no? Cuando nadie quería publicar mi libro de la desaparición forzada, el primero, que lo escribí en 2007, y tardó como 5 años en encontrar editorial, porque pues, es la época de las 2007 en adelante, es la época de las desapariciones. Los únicos que se aventaron fueron estos, los únicos. Eso sí te garantizaba tener en todos lados, en todas las, con un poco de retraso si tú quieres, ¿no? Pero en todas las editoriales, en todas las librerías, en Gandhi, en Amazon y todo te garantiza estar ahí, ¿no? ¿Por qué no? Yo también hubiera querido poner muchas cosas, yo quería analizar con mucho detalle el asunto de ayúdenme, de los archivos Casasola. ¿Conocen las fotos? Son formidables, pero hay que analizarlas junto con las de Terry Holiday. Porque si uno ve las de Yolanda Andrade y Terry Holiday y uno ve las de Casasola, te da para tesis de doctorado. Son verdaderamente extraordinarias, todo lo que podría investigarse ahí. Pero pues no se puede. Si estos salen bien caros, nosotros, cuando menos nosotros no podemos, ¿no? ¿Cuánto tardó? Manolo diría que un chingo de años. Sí, porque yo nunca quise escribirlo. Mis investigaciones no tienen que ver normalmente con estos temas. Tienen que ver más bien con desapariciones, cuestiones de educación, reformas políticas, ese tipo de cosas, ¿no? Pero dado que estuve por ahí y no me gustó lo que leí en el estado de conocimiento, pues cuando te enojas y no te gusta algo, pues ponte a hacerlo tú para que no te estén diciendo, pues hazlo tú, cabrón, ¿no? Más o menos. No, es que se reflexiona permanentemente, pero la redacción y la búsqueda del material tardó de la pandemia para acá. En la pandemia terminé el de desaparecidos, sí, y empecé Ok. El famoso suceso de que corren a un empleado de Sears por ser jotito. ¿Cómo se llamaba? ¿Ustedes lo conocieron, lo trataron? Parece que está muy revuelto con el mito, ¿no? Yo en el libro tengo una posición al respecto, ¿no? Yo digo que es un mito, pero no en un mito de mentira, ¿no? Braulio es el único que dio el nombre. Ese es el único que lo ha mencionado. Y yo no sé por qué compañero todavía vive. Es mi gran pregunta. Sí. ¿Te puedo dar el nombre? Fernando Vigorito. Sí, no, Fernando Vigorito sí existía, era amigo de Nancy Cárdenas, de Irene Pintor, de la que no estoy seguro si en esa época ya era su compañera, que fue la compañera, fue la compañera de Daniela Romo. Todos ellos lo conocieron, y Tina Galindo, y todos ellos lo defendían. Había como un gran afecto. No era amigo mío, Nancy, todos ellos eran mayores que yo era un pinche chamaco caguengue en esa época, y ellas ya eran las señoronas, ¿no?
De lo que pregunta Tavira, a mí me importa mucho sobre las editoriales. No es bajo ningún punto despreciable las editoriales que se llaman o se denominan independientes. Yo me atrevería a decir que el nicho de mercado de las editoriales independientes a veces son más enriquecedoras que publicar en las editoriales comerciales. Y lo digo con causa, porque yo he trabajado en Random, he trabajado en Planeta, y matan los libros. ¿Qué quiero decir con que matan los libros? Si tu libro no tiene éxito, a la vuelta de los 3 meses los están regresando a los almacenes, entran a las bodegas y probablemente no vuelvan a salir nunca más. Las editoriales independientes, al contrario, necesitan venderlo. Entonces buscan los nichos a través de librerías, centros comerciales, buscan los espacios y puede tener un camino absolutamente distinto. Eso nada más creo que es un dato importante en sí mismo. Yo te puedo poner el ejemplo de mi libro, El Closet de Cristal. Iba yo en 13,000 ejemplares, Random compra Ediciones B, yo publiqué en Ediciones B, se lo devora Random a Ediciones B y mi libro deja de moverse. Así son. Y te estoy hablando de que no me fue mal con 13,000 ejemplares, ¿no? La verdad, no me fue mal. Y sin embargo, eso es lo que pasó, ¿no? La verdad, tampoco importa que vendas 1,000, 2,000 o 100,000. Lo que importa, y aquí sí es muy importante para hablar en relación al libro, lo que importa es que este libro cree una especie de experiencia colectiva, madurez grupal, conocimiento de la historia. ¿Para qué? Para que la izquierda, que era y es homófoba, la derecha, que era y es homófoba, la democracia, que es y era homófoba, y los homosexuales, que son hasta hoy homófobos, hayamos dado como resultado convertidos en nichos de mercado, que es algo que toca a profundidad el libro. ¿Qué es lo que importa de este libro en realidad? Para mí, importa que cree un estado de conciencia posible donde la gente que hace hoy, no sé si el movimiento, pero sí la gente que hoy vibra con la marcha, con la idea de crear un nuevo estado de conciencia, con encontrar las causas posibles para volver a revivir lo que es necesario rehacer, creo yo. La historia sirve para eso. En realidad, ¿para qué demonios va a escribir este libro si no es para crear un estado de conciencia posible, ¿no? A mí me flipó el libro en ese aspecto, me flipó, me conmocionó, me choqueó. O sea, el chamaco caguengue que fui en los momentos de incierne, que no me daba cuenta de lo que políticamente era, hoy lo estoy como redescubriendo, revalorando. Y dices tú, bueno, ¿y qué va a pasar con las nuevas generaciones? ¿Van a seguir peleándose por el Pride? ¿Van a seguir peleándose por como maravillosamente defendía Juan Jacobo a los travestis y Luis González de Alba los atacaba y los fustigaba de una manera que más macho no podía haber en el conglado de las hijas del pastor que somos nosotras, ¿no? ¿Qué necesidad hay de regresar cuando ya estamos más adelante que atrás? Eso es. Eso es. Muy bien. Yo sí quiero nada más yo me traje los libros que
que Roberto ha trabajado con este tema y para mí es muy significativo el de 2001, porque aquí siembra esa reflexión que acá documenta. Y creo que si esto lo escribió hace 25 años, pues sí nos debías esto, el que ahora salió, ¿no? Yo no sé, creo que ya no está disponible esta edición o… Descargable. Ok, se puede buscar, ¿no? Pero sí creo que podríamos recomendar también que busquen esta edición porque profundiza de alguna o de muchas formas lo que aquí deja cerrado hacia 85. Yo creo que nos debes más porque tienes mucha visión y viste el escenario hace 25 años. Y creo que eso hay que decirlo, ¿no? Y entonces hay que hurgar, seguramente habrá cosas que ya matizarías, pero el tema, como dice Braulio, a mí me choqueó cuando lo leí y lo uso. Cuando escribo algo, un comentario, para mí este es un referente. Y ahora pues, no. De verdad, hay que hacer un esfuerzo, hay que comprarlo y hay que tenerlo de cabecera, ¿no? Bueno, y como siempre dice nuestro director Felipe Aro Poniatowski, la mejor manera de hacer un homenaje a un autor es comprando el libro y leyéndolo. Entonces los libros los tenemos disponibles en la parte de atrás por si quieren adquirirlo. Y también queremos agradecer, además de a Braulio, a Manolo y por supuesto a nuestro autor estrella que nos trajo por fin este libro, Roberto. Le quiero agradecer a la Asociación Civil Círculo Diverso, que es colaboradora de la comunidad LGBT, que estuvo desde las 6 de la tarde ofreciendo pruebas rápidas de detección de VIH y consejería en salud sexual completamente gratuitos y estuvieron aquí acompañándonos esta tarde también en la fundación. Entonces, esta tarde la fundación, lo que les decía, se abrió para todos, para todas y todes y pues bienvenidos. Los invitamos a comprar el libro y aquí les dejo a Roberto que se los va a firmar. Muchas gracias a todos por habernos acompañado.